nuestros invitados y vamos a empezar este segmento después del almuerzo con un cafecito. Va a estar interesante el poder escucharlos a cada uno de ellos. Bueno, es un honor realmente poder dar inicio y poder intervenir como moderadora en este panel sobre financiamiento de proyectos de energías renovables. Hoy más que nunca, los desafíos del cambio climático, la necesidad de diversificar nuestras matrices energéticas y la presión por reducir las emisiones nos lleva a la necesidad de buscar soluciones innovadoras. Pero estas soluciones solo se pueden materializar desde el lado de un financiamiento que sea adecuado, oportuno y estratégico. Durante este espacio, entonces, vamos a conocer todas las opciones y modelos de inversión y financiamiento que nos pueden dar tanto la banca ecuatoriana cuanto los organismos de cooperación. Ahora, entonces, procedo justamente en este diálogo a presentar a los expertos que nos acompañan. Voy a explicar un poco el formato con el que vamos a trabajar. Cada uno de nuestros invitados nos va a dar una breve exposición de 5 o 10 minutos de lo que hacen justamente sus instituciones, sus organismos respecto del financiamiento en este tipo de proyectos de energías renovables y eficiencia energética. Y posteriormente yo procederé a realizar una pregunta a cada uno de ellos dentro de este diálogo y después tendremos las preguntas del público. Voy a iniciar presentándole a nuestro primer experto, a Aldo Malpartida. Aldo es oficial principal de inversiones en la División de Infraestructura y Energía del BID Invest. Es responsable de la originación y estructuración de inversiones en energía, transporte, agua, saneamiento e infraestructura social en los países andinos. Entre el 2015 y 2018, Aldo fue director de deuda corporativa y sindicada del BBA Bank en Perú. Anteriormente laboró por 12 años en el IFC, estructurando deuda e inversiones mezzanine y de capital en energía e infraestructura en Latinoamérica, Asia, Europa del Este. Aldo es bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y MBA por el NYU Stern School de Business. Bienvenido, Aldo, y quisiéramos entonces empezar contigo. Sí, muchas gracias. Empiezo agradeciendo a los organizadores por esta invitación para que podamos compartir nuestra experiencia y un intercambio de ideas que ojalá sea interesante y añada algo de valor. BID Invest es el brazo que se ocupa del financiamiento al sector privado en el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. Trabajamos exclusivamente en el financiamiento de proyectos privados y en los últimos 5 años hemos invertido más de 2.000 millones en proyectos de energía en toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Nuestros productos van desde deuda corporativa, deuda de project finance, inversiones mezzanine, equity. Estamos muy enfocados en movilizar. Nuestra estrategia es originar para compartir. Nos vemos como un catalizador de inversiones donde nuestro balance va a ser muy poco si es que solamente nos limitamos a invertir nuestros recursos. Lo que buscamos es tratar de reducir los riesgos y atraer la mayor cantidad de capital que podamos de inversionistas comerciales o institucionales. Hemos desarrollado un producto que se llama el AB Bond, que nos permite ir al mercado de capitales con mucho éxito. Es una extensión de un producto tradicional de las entidades multilaterales, que es el AB Loan, donde pues, la multilateral otorga un financiamiento y luego vende participaciones a bancos comerciales. Esto es el producto estándar. Nosotros hemos ido un pasito más allá y lo que hacemos es que el participante en nuestra estructura es una sociedad de propósito especial que luego emite valores en el mercado de capitales. Y utilizando esta estructura hemos logrado colocar hasta 2.500 millones en una sola transacción. Esto fue en Chile para estabilizar las tarifas eléctricas del país. Entonces tenemos este apetito, esta misión de ser un catalizador de inversiones y de apoyar a nuestros países miembros en el desarrollo de sus mercados. Muchísimas gracias, Aldo.
Ahora nuestro siguiente experto es Guillaume Dumont. Él es oficial senior de inversiones para proyectos de energía e infraestructura en Sudamérica en Proparco, el banco francés de desarrollo dedicado al sector privado. Con base en Bogotá, ha trabajado anteriormente en China y París como experto financiero especializado en financiamiento de proyectos para empresas públicas. Antes de unirse a Proparco, pasó 10 años en banca de inversión en Londres. Bienvenido, Guillaume, y te escuchamos. Hola a todos, muchas gracias por la oportunidad de participar en un evento sobre un sector importante para Ecuador. Soy oficial de inversión para Proparco. Proparco es un banco de desarrollo francés que se dedica al sector privado y también es una filial del grupo AFD, que es el sponsor uno de los sponsors de este evento. Nosotros en Proparco tenemos un compromiso muy fuerte con el financiamiento de la transición energética, y no solo en gran proyecto de energía renovable, pero también en todo lo que es eficiencia energética, movilidad urbana, y esperamos también que en los próximos años en otras tecnologías como hidrógeno verde. Proparco tiene como objetivo de financiar más de 500 millones de dólares por año en todo el mundo, y entonces es significativo. Nosotros tenemos una oficina en Bogotá que cubre toda la zona andina. Hemos comprometido en la región de Andina desde 2010 más de 900 millones de dólares en la región, y en Ecuador tenemos un objetivo de otorgar como aproximadamente 100 millones de euros por cada año. Muchísimas gracias, interesante. Ahora les presento al otro experto, Juan Esteban Gijón. Él es vicepresidente del segmento PYME de Produbanco. Juan Esteban cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector financiero de Ecuador y Argentina. Actualmente lidera el segmento PYME en Produbanco Grupo Proamérica, desde donde promueve la creación de soluciones y propuestas de valor innovadoras para los clientes. Este enfoque se complementa con la integración de la sostenibilidad como un elemento dentro de la estrategia de negocios, cuyo objetivo está enfocado en acompañar a las empresas en su rol de agentes de cambio en el país y en camino hacia un futuro cada vez más sostenible. Ocupó anteriormente el cargo de tesorero en Produbanco, como también otros roles dentro del segmento institucional y banca corporativa. Además, trabajó en Citibank, NA Sucursal Ecuador, Deloitte y Consultation Assessment Management. Cuenta con un Executive MBA del ID Business School y es contador público de la Universidad Austral de Argentina. Bienvenido, Juan Esteban, y te escuchamos. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias a la Embajada, a la Cámara por la invitación. Pienso que ha sido una jornada de nutrirnos, de ilustrarnos, de compartir distintos puntos de vista desde donde podemos abordar este sector tan oportunístico, sin duda con retos, pero de donde tanto el sector privado, público y los distintos actores podemos construir. Como comentaba Elisa, soy vicepresidente del segmento PYME Produbanco. También vemos desde nuestro lado la integración de la sostenibilidad del lado del negocio, lo que es la canalización de los fondos que hemos recibido de distintos fondeadores, tanto locales como del exterior. Y Produbanco, quizás mencionarles y empezar por eso, hemos estado comprometidos ya más de una década en generar y crear un mundo más sostenible. Hemos trabajado desde varios ángulos, fortaleciendo nuestras capacidades, trabajando con multilaterales, con TFIs, justamente para llegar hacia ese cliente final, grandes empresas corporativas, clientes pequeños y medianas industrias, justamente la construcción de este mundo más sostenible. Dentro del segmento administramos, ya vamos a profundizar más a detalle, el portafolio sostenible del banco. En este momento tenemos casi el 20% de nuestro portafolio total de crédito, que suma 5.800 millones. Tenemos 1.100 millones de ese portafolio que cae en una de las características, tanto ambiental o social,
de nuestro portafolio sostenible. Entonces hemos venido construyendo en los últimos años este portafolio que ha generado un gran impacto, y desde el segmento PYME justamente hemos visto ese reto y oportunidad de que las pequeñas y medianas empresas también pueden ser jugadores protagonistas en lo que es sostenibilidad, finanzas verdes y transición energética. Y en Produbanco hemos abierto esas puertas y generado ese diálogo justamente para que todos los actores, tanto grandes empresas como las pequeñas y medianas empresas que están empezando su vida, digamos, empresarial, también puedan incorporar temas ambientales, sociales y de gobernanza en miras a un impacto y a una sociedad y un país más sostenible. Entonces, creo que traemos bastante material para discutir. Es un nutrido foro, distintos puntos de vista, así que encantado de estar acá. Muchísimas gracias. Gracias, don Esteban. Ahora a nuestro último experto, a Bruno Quichimbo. Él es jefe de la unidad de sostenibilidad de Procredit. Bienvenido, Bruno. Él es experto en Project Finance, eficiencia energética, energía circular e innovación. Experto en finanzas sostenibles y un apasionado de las energías renovables, la protección del medio ambiente y la economía circular. Con su experiencia de más de 8 años en el grupo Procredit, Bruno se ha desarrollado en Ecuador y en Alemania, desde donde ha impulsado estrategias para fomentar la innovación e implementación de prácticas de producción más limpia en las empresas a través de condiciones de financiamiento adecuado y asesoría técnica especializada. Su formación como ingeniero electrónico y especializado en gerencia integrada de la calidad le ha permitido entender y abordar desafíos que tiene el desarrollo sostenible desde distintas aristas. Bienvenido, Bruno, y te escuchamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos los asistentes, compañeros, colegas de este foro. Banco Procredit tiene una línea de financiamiento denominada Ecocredit desde el año 2012. Trabajamos con fondos internacionales. ¿Cómo funciona en la práctica? Somos un banco especializado en la atención de empresas. Una parte de nuestra misión es hacer banca ambiental y socialmente responsable. Eso significa que canalizamos estos fondos y los tratamos de llevar hacia las empresas, hacia las industrias. Pero vamos un paso más allá del financiamiento. Contamos con una unidad especializada que busca entender las necesidades específicas de estas tecnologías, el giro de negocio y el flujo de caja real de la empresa y dar soluciones de financiamiento adecuado. Cuando hablamos de energías renovables, tenemos un proyecto específico o un producto específico en el cual podemos entender cuál es el consumo de la empresa, cuál es la demanda en potencia y ajustar estos valores al modelo de financiamiento. Es decir, no es solo financiar, sino es también asesorar al cliente. Y un paso incluso mucho más allá es tratar de promover este tipo de tecnologías que le hacen tanto bien al país. Hay que entender que la electricidad como tal, más que un servicio básico, es el habilitante para el desarrollo del país. Entonces, tratar de diversificar la matriz energética, apoyar a las empresas y a las industrias a que sean más resilientes energéticamente, también es proteger el empleo, también es proteger la industria, también es proteger la economía del país. Entonces, eso es parte de lo que hacemos como Procredit. Al ser parte de un grupo alemán con sede en Frankfurt, Alemania, hemos financiado más de 1.000 megavatios de energía renovable, tanto para proyectos individuales como para comunidades energéticas. ¿Eso en qué le sirve al cliente final? Es que tenemos un respaldo internacional que nos permite entender estos proyectos. Tanto así que podemos hacer cofinanciamiento o estamos explorando cofinanciamiento con fondeadores multilaterales o internacionales con el objetivo de canalizar esos beneficios para el usuario final. Una pregunta muy común que nos hacen: ¿qué se diferencia el crédito verde del crédito convencional para energías renovables? Hay que entender que la tasa de interés refleja el riesgo que tiene el proyecto como tal. Entonces, el riesgo que tiene el país para traer fondos internacionales de por sí ya lo hace caro al fondeo. Entonces, no es que vamos a tener la misma tasa que en Alemania, que es lo que muchos esperan cuando hablan de proyectos o fondos verdes, pero sí vamos a tener fondos preferenciales o prioritarios para este tipo de proyectos. Ejemplo, viene una constructora con un proyecto de edificios, departamentos. El banco va a entrar en priorización, en análisis, en detalle. Pero viene un proyecto de energía renovable, va el banco a darle prioridad a ese proyecto porque los riesgos, el entendimiento y el financiamiento ya está asegurado a través de estos multilaterales. Entonces, a no tener financiamiento y tener un financiamiento al costo del mercado local es parte también de apoyar ese tipo de tecnologías. Y ahí es donde también nos diferenciamos, que sí tenemos Project Finance, a diferencia de lo que hemos visto,
Banco Procredit ha financiado cerca de 14 megavatios de energía renovable. Es poco a lo que hay en el mercado, pero si vemos en nuestra matriz energética cuánto tenemos de energía renovable no convencional, es un porcentaje significativo. Y esto se debe justamente al apoyo internacional, formación de capacidades y entender la normativa y el contexto nacional para poder apoyar estos proyectos en función del mercado y no solo del estándar internacional, así asegurando la bancabilidad de los proyectos y reduciendo el riesgo para todos, tanto para el inversionista como para el banco y los cuentaahorristas que tienen el dinero en los bancos, porque recuerden que el banco también tiene cierta responsabilidad en la asignación de fondos o de créditos con los cuentaahorristas, porque no es el dinero del dueño, no es el dinero de los multilaterales, es el dinero de los cuentaahorristas quien está allí. Entonces, así cumplimos una cadena de banca responsable, analizando adecuadamente el riesgo de los proyectos y asesorando para que estos sean mucho más bancables con condiciones favorables. Muchas gracias, Guido. Creo que voy a empezar por donde ti con este panel de diálogo y un poco quisiéramos que nos comentes sobre tu experiencia local en el financiamiento de proyectos, ya con experiencias concretas, y algo que creo que es muy importante es cómo ustedes manejan sobre todo en el contexto la madurez que debería tener un proyecto para que éste sea bancable y pueda ustedes tener mayor seguridad en el tema de financiamiento. Gracias. Mi nombre es Bruno. Bruno, perdón. Las experiencias, hemos tenido todo tipo de experiencias, desde personas soñadoras que vienen con un papel y dicen, ya tengo una idea, financiamela, y también hemos tenido ya proyectos que tienen el respaldo internacional, donde tienen el concepto claro de lo que es Project Finance, estructuración, identificando cuáles son las principales partes interesadas. ¿Quién va a ser mi proveedor? ¿Quién va a ser mi comprador de energía? ¿Quién me va a dar las garantías? ¿Quién va a dar operación, mantenimiento? Entonces, hemos visto de los dos extremos, desde personas bastante soñadoras que pueden pegar en proyectos, pero personas mucho más estructuradas. ¿Cuál es la diferenciación del banco? Lo que había comentado, tenemos este expertise interno para entender en qué nivel de madurez están estos proyectos y dar las guías correspondientes. A veces llegan proyectos en la etapa inicial de concepción, entonces damos los lineamientos. ¿Qué es lo que el banco evalúa para que sea bancable desde un inicio? Entonces ya se consideran cláusulas contractuales con el proveedor, con el instalador, con quien va a hacer la operación y mantenimiento. Entonces, esa es una forma de educar, de crear mercado, ya que hay que tener en cuenta que en Ecuador, al ser el sector eléctrico mayormente un monopolio propiedad del Estado, la participación y la experiencia del privado es bastante escasa. Entonces, cuando hemos entrado incluso a hacer financiamiento de Project Finance, nuestro estándar requiere una debida diligencia técnica. Encontrar estos expertos, tenemos muy buenos expertos técnicos, o sea, tenemos ingenieros de escuelas politécnicas y universidades que dominan la tecnología, tenemos excelentes financiadores, abogados, pero integrar todo eso en un análisis para entender el riesgo del proyecto, eso es algo que el mercado todavía no lo tiene como tal, y es donde nosotros sí buscamos construir esas capacidades y asesoramos al cliente. Entonces, dependiendo de la madurez, nosotros podemos acompañar en función de, y también eso lo canalizamos desde fondeo internacional, por ejemplo, o cooperación internacional. Perfecto. Algo muy breve, coméntanos, es el nivel de cumplimiento, porque una vez que ya está financiado, entonces todo este proceso de capacidades que ustedes apoyan, tanto para poder madurar el proyecto, el nivel de cumplimiento, porque en alguna entrevista que teníamos con alguna otra banca nos decía que se le dificulta mucho a las empresas el cumplir ciertos estándares. Cuéntanos un poco la experiencia, pero muy brevemente. La experiencia de proyectos como tal es muy buena para el banco, para el inversionista como tal. Cuando hablamos solo de energías renovables para autoconsumo, las empresas de entrada tienen un activo que si no lo invierten en energías renovables van a seguir siempre pagando a la empresa eléctrica sin tener nada en su balance, más que un pago adicional o un pago pendiente o una cuenta por pagar por el servicio como tal. Entonces, de entrada las empresas ya tienen un activo. Al momento de hacer un análisis específico del consumo de energía de la empresa y de cuánto se va a ahorrar realmente en la planilla, nosotros ajustamos la cuota del crédito. Entonces, lo promovemos como una tecnología exitosa porque es lo que se ha dado. Hay desafíos, por ejemplo, en el tema de aprobación de permisos.
La regulación nos dice 15, 30, 60 días, dependiendo de la tecnología. Hemos tenido casos que se den 10 días, casos que se den 90 días. Pero una vez que está instalada la tecnología, un 99% de probabilidad de éxito. Es decir, la mayor complicación está en la implementación. Una vez que está operativa, el riesgo se disminuye a los 3 meses y de allí es completamente, o bastante bajo, diría yo. Entonces, para la empresa y para el banco, es una inversión definitivamente que tiene sentido desde la parte financiera, también desde la parte de sostenibilidad y mucho más desde la resiliencia energética. Importante, entonces el desafío sería para el Estado con la permisología, ¿no? Creo que es importante que ellos puedan apoyar dentro de esta dinámica para que se puedan desarrollar de mejor manera estos créditos y con más apoyo. Muchísimas gracias. Vamos con Juan Esteban. Juan Esteban, bueno, justamente en la línea que comentaba Bruno, en cuanto al tema del mercado de las finanzas verdes, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el rol de los bancos privados justamente en el impulso de las finanzas verdes en el Ecuador? Muchas gracias, Elisa. Yo veo con ojos muy favorables la evolución de los últimos años, donde hemos visto tanto bancos privados como cooperativas de ahorro y crédito, y como la banca pública también abordando todas estas oportunidades que hay de financiamiento verde, de financiamiento sostenible. Recordemos que esto no es el rol de un solo banco, de un jugador, sino más bien como ecosistema tenemos que generar sinergias e integrarnos para empujar todas estas iniciativas. Empiezo con un poco de historia. Nosotros en el año 2016 lanzamos nuestro programa de líneas verdes, acompañados por una multilateral. Ese año cerramos con un stock de líneas verdes de $8 millones. Suena pequeño, sí, pero era el inicio de un camino bien recorrido que con mucho orgullo lo hemos caminado hasta ahora. Paralelamente, en el 2016 lanzamos también nuestro primer sistema de administración de gestión de riesgos ambientales y sociales, SARAS. Entonces, justamente líneas verdes y el SARAS fue caminando de la mano. En este momento tenemos un portafolio de más de $400 millones financiados a proyectos de líneas verdes. Hemos desembolsado del 2016 hasta ahora más de 1.200 operaciones y más de $1.200 millones para programas de líneas verdes. Les mencionaba de nuestro portafolio sostenible, y me voy a enfocar desde el lado ambiental. El programa de líneas verdes aborda las distintas temáticas: energía renovable, eficiencia energética, eficiencia de materiales, uso de agua, certificaciones y producción sostenible. Y dentro de las líneas verdes hay dos categorías también: la economía azul, bajo sus criterios de elegibilidad, y biodiversidad. Entonces es bien amplio este portafolio. Nos han acompañado los últimos años, como dije, las multilaterales, los DFIs, fortaleciéndonos esa capacidad de canalizar esos fondos que recibimos y justamente generar un impacto. Pienso yo que no es solo cuestión de hablar de cuántos millones los bancos han canalizado, sino que tenemos que hablar de impactos, y eso es bien importante. Quizás también en la reseña histórica que les comentaba, nosotros asumimos dentro de esta estrategia de sostenibilidad algunos compromisos. Por ejemplo, somos parte y signatarios de los principios de banca responsable de UNEPIFI, somos signatarios del protocolo de finanzas sostenibles de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, somos participantes también de la alianza Net Zero, en el cual tenemos obviamente un objetivo de descarbonización a través de cinco sectores claves que hemos identificado, y también nos certificamos como el primer banco en tener el sello de empresa B, el primer banco de capital privado en América Latina. Entonces, lo que hemos venido haciendo en líneas verdes y en sostenibilidad es muy consistente con los compromisos que hemos tomado. Cuando hablaba de impacto, justamente este portafolio, el haber canalizado $1.200 millones, tiene un impacto bien relevante que nosotros lo vemos desde distintos ángulos que estamos midiendo. Llámese reducción de emisiones de CO2, producción sostenible, áreas de producción sostenible, generación de energía renovable, reducción de consumo de electricidad y obviamente uso adecuado de agua. Hemos financiado en los últimos años proyectos, como decía, grandes clientes corporativos, pero también hemos invitado a pequeñas y medianas empresas a sumarse, a buscar este financiamiento sostenible, transición energética, eficiencia energética. Y en los últimos años hemos desembolsado proyectos, por ejemplo, uso de maquinaria con menor impacto ambiental, proyectos de energía solar,
eficiencia energética, energía hidroeléctrica y proyectos fotovoltaicos. Entonces realmente los proyectos son muy amplios. Cada proyecto es muy único, entonces realmente el producto Líneas Verdes no es que tiene un plazo y unas condiciones específicas. Entendemos con nuestros clientes, primero, de que sea un proyecto elegible, ¿no? Financieramente hablando. Después, que sea una actividad elegible, miramos, bueno, el esquema propuesto, ya sea de garantías, fuente de pago, la estructura de la operación, si requiere, por ejemplo, un periodo de gracia por las amortizaciones. Entonces, cada operación de Líneas Verdes es un traje a medida, que lo miramos muy de cerca con los clientes y les hacemos partícipes y muy conscientes del impacto que pueden generar con esta decisión de tomar una operación de crédito verde. Y un elemento, como les mencionaba también, que identificamos es las pequeñas y medianas empresas que a veces no saben por dónde empezar la conversación. Desde Produbanco, con mucho orgullo, nos hemos caracterizado en abrir esos espacios, generar espacios de networking, traer expositores de primer nivel para que el primer paso sea conversemos. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu problemática? ¿Cuál es tu sueño? ¿Y cómo te acompañamos a darle forma? El ser pequeño no es una limitación, más bien todo lo contrario. Cada vez más pequeñas y medianas empresas han tomado este camino de las finanzas sostenibles y les hemos acompañado. Y no viene solo con financiamiento, viene con una oferta no financiera muy potente, viene con estas conversaciones que les hemos hablado, viene con asistencias técnicas, con acompañamiento, les hemos introducido a consultores, hemos trabajado en metodologías que trabajamos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que se llama Creciendo con su Negocio. Entonces el impacto es bien integral, lo vemos con una visión de 360 grados. Por último, quizás también comentar un poco de nuestros proyectos. Tenemos un proyecto que se llama Tu Huella, Nuestro Compromiso, en el cual nuestros clientes que han optado por hacer una medición de su huella de carbono, les acompañamos primero a medirla y después a ver cómo la mitigan y cómo la reducen con una transición hacia energías más limpias. Y tenemos un esquema de cobertura nacional para las pymes, conversatorios que se llama Green Talks, donde hablamos e integramos distintas conversaciones: construcción sostenible, eficiencia energética, gobernanza, financiamiento para pymes lideradas por mujeres, entre otros. Entonces somos generadores de conversaciones a nivel nacional y nos gusta ver que cada vez somos más bancos, cada vez somos más instituciones financieras, TFIs multilaterales, que estamos enfocados en este camino que es tan relevante para la sociedad del mundo. Excelente. Bueno, muy interesante toda esta oferta que justamente Produbanco da, y también una pregunta muy pequeña, y es respecto de la eficiencia energética, ¿no? Todavía aquí vemos que en Ecuador nos falta un poco desarrollar lo que es la eficiencia energética. Tenemos una ley orgánica de eficiencia energética que nos trae algunos atributos y sobre todo un plan nacional de eficiencia que tiene algunas líneas de acción. En ese sentido te preguntaría, como muy puntualmente, ¿qué proyecto de eficiencia energética ustedes han podido ayudar justamente desde Produbanco y desde la línea que manejan? Bueno, como había mencionado, obviamente no voy a mencionar nombres de clientes, pero en los últimos años y parte del portafolio sostenible hemos acompañado a clientes que hagan una transformación integral, quizás hablando desde maquinaria con mejor consumo o menor consumo de electricidad, proyectos de sistemas de energía solar, proyectos de energía de eficiencia energética, energía hidroeléctrica y también proyectos fotovoltaicos. Obviamente, tal vez la coyuntura del año pasado ha acelerado el interés de las empresas por esta transición, y estamos ahí para tener todas las conversaciones que los clientes que quizás están pensando hacerlo, que podamos aclarar, podamos acompañarles y que puedan tomar esa definición. Estamos también acá todo un equipo de Produbanco. Si quieren al final del foro, con mucho gusto, si tienen alguna consulta o algún proyecto específico o alguna iniciativa específica que les gustaría que tratemos, con mucho gusto estamos a las órdenes para tener esas conversaciones iniciales. Gracias, Juan Esteban, por la invitación. Bueno, ahora vamos al lado de la cooperación con Guillaume. Guillaume, ¿cuál sería el principal desafío que tienen justamente la expansión de finanzas verdes en Ecuador? ¿Cómo lo ves tú en este momento? ¿Cuál es ese desafío? Muchas gracias por la pregunta. Creo que ya hemos hablado mucho de este tema, pero yo creo que es interesante también tener la visión de nuestro lado como Banco de Desarrollo.
En Proparco creemos que el principal desafío para desarrollar proyectos de energía renovable es tanto financiero que institucional, ¿no? Yo creo que el primer obstáculo que enfrentamos hoy como banco de desarrollo en Ecuador es la percepción de un riesgo, de un alto riesgo país. La verdad es que esta percepción y que se refleja en la calificación de soberana de Ecuador, afecta el costo y afecta, claro, también la liquidez que está disponible, también liquidez a largo plazo. Entonces, bueno, es para nosotros, y ya lo hemos hablado en el panel anterior. Yo creo que lo que sería importante, fundamental hoy, es realmente crear las condiciones favorables para realmente reducir este riesgo. Y yo creo que hay un caso reciente en Argentina que es interesante. Yo sé que Argentina tiene una historia de instabilidad macroeconómica muy fuerte, pero con la llegada de un nuevo gobierno con una agenda realmente reformista, lo que hemos visto de nuestro punto, porque estamos presentes también en Argentina, es que se recuperó rápidamente la confianza. Y con la confianza eso se acompaña con liquidez. Liquidez significa más competencia entre financiadores y al final un costo que disminuyó. Y eso yo creo que es realmente fundamental. El otro punto que quería hablar es, y ya lo hemos escuchado también, es que nosotros necesitamos contar con reglas claras, reglas que son estables, predecibles, pero no es suficiente. Lo que necesito también es una planificación energética de largo plazo y lo que me parece súper importante es una implementación eficaz de esta planificación. Y lo que podemos ver desde nuestro lado es que con los retrasos que hemos visto en las licitaciones públicas recientes, con el bloque 500 megawatts, y también los cambios que vemos en la política energética, eso no apoya de nuevo la confianza. Y yo creo que es realmente triste, porque la verdad es que nosotros como Proparco y otros bancos de desarrollo estábamos listos para financiar este proyecto desde 2019, la verdad. Y nunca concretamos algo aquí en Ecuador, a pesar que tenemos un apetito muy fuerte. Dicho eso, creo que también hay cosas que son muy buenas, y la verdad es que la ley que fue aprobada el año pasado es un señal súper bueno para nosotros. Podemos ver ya una dinámica en el sector privado que están presentando oportunidades de financiar proyectos con el sector privado, y para nosotros eso es una buena señal. El otro punto que es importante, Bruno ya lo hablé un poquito, es los estándares que nosotros necesitamos como banco de desarrollo. Un contrato PPA sólidas, eso es importante. Un off-taker que tiene un perfil de crédito también bueno, eso no es tan fácil tener. El otro punto, también un desarrollador que tiene la experiencia en el sector renovable, por supuesto, un desarrollador que puede gestionar los riesgos ambientales, porque para nosotros como banco de desarrollo vamos a enfocar sobre estos temas. Y claro que también un desarrollador que tiene la capacidad financiera
financiar para apoyar los proyectos si hay un problema de pago. Otro punto rápidamente es que lo que vemos también, hay muchos proyectos que estamos analizando que son de tamaño pequeño, menos de 10 megawatts. Y para nosotros como Banco de Desarrollo es complicado financiar. Nuestro monto mínimo es 10-15 millones de dólares. Y de toda manera, un project finance para una planta solar de 10 megawatts es complicado, va a ser costoso. ¿Qué podemos hacer? Podemos, y lo vemos mucho en Colombia, podemos agregar, por ejemplo, algunos proyectos de este tamaño dentro de una plataforma y nosotros como Banco de Desarrollo financiamos la plataforma. La otra opción es que los bancos locales lo hacen, pero eso también es algo que es un desafío porque lo que vemos por el momento es que la banca local no tiene todavía la capacidad financiera y también técnica para estructurar y financiar finalmente proyectos en Project Finance a largo plazo. Y bueno, nosotros como Proparco, ¿qué hacemos? Colaboramos con estos bancos y otorgamos líneas de crédito para apoyar, para que al final estos bancos puedan financiar estos proyectos. Entonces, eso es, yo creo que solamente para concluir que yo creo que realmente Ecuador tiene un gran potencial en términos de energía renovable, pero para canalizar más inversión hacia una transición energética, yo creo que es fundamental para recapitular que hay un entorno macroeconómico que es estable, un marco regulatorio que es claro y predecible, incentivos adecuados. Yo creo que la ley que fue aprobado el año pasado es bueno, un buen señal, y claro que para proyectos sólidamente estructurados. Y bueno, nosotros como Banco de Desarrollo estamos aquí para realmente acompañar este proceso. Bueno, muchas gracias, Guillaume. Y así también una pregunta muy corta. Y tú has mencionado algo que va muy paralelo y muy ligado también a las finanzas verdes, es la incorporación de los criterios de ESG. Y tú lo has mencionado. Desde este lado también la asistencia que ustedes dan a estos desarrolladores también va desde el lado de la incorporación de estos criterios como estándares prácticamente, ¿no? Sí, nosotros, bueno, la verdad es que no podemos realmente hacer, ¿cómo se dice eso? Suministrar este tipo de riesgo de estándares, porque no tenemos los subsidios para la asistencia técnica en la zona de América del Sur. Pero nuestro grupo, nuestra casa matriz, que es, por ejemplo, que es AFD, ellos pueden hacer cooperación de este tipo para financiar el desarrollo de este tipo de tema ambiental y social. Muchas gracias, gracias por esa guía. Creo que es también muy importante en todo tipo de proyectos de energías renovables también ya la incorporación de estos criterios, de estos estándares a través de la cooperación, a través de la misma asistencia de nuestra banca local. Creo que es fundamental, sobre todo en el entorno en que se desarrollan los proyectos aquí en el Ecuador. Bueno, y por otro lado también el gran desafío nuevamente desde el lado del Estado de brindar esta seguridad para este desarrollo a largo plazo de estos financiamientos. Muchísimas gracias. Vamos con Aldo, que has tenido toda la paciencia de esperar. Bueno, coméntanos un poco, Aldo, sobre las fuentes disponibles para financiación de proyectos renovables en la región, el apetito de riesgo, los plazos, las consideraciones de impacto en el desarrollo. Sí, claro, con mucho gusto. Yo partiría primero reconociendo cuál es el tamaño de este mercado, ¿no?, de energías renovables en Latinoamérica y el Caribe. Y la realidad es que estamos a puertas de un boom. Si uno sigue a Bienaméricas, ellos dicen que en los próximos 5 años se van a desarrollar 450 proyectos renovables en toda la región.
Esto implica unas inversiones de 200 billones de dólares, ¿no? Y son 150 gigas que se estarían añadiendo de capacidad. Es masivo como se mire. Y creo que lo que reflejan estos números es, por un lado, la demanda, ¿no?, por renovables, porque, claro, las empresas cada vez más tienen estos incentivos por hacerse verdes, ¿no?, porque su cadena de suministros, de proveeduría, sea amigable con el medio ambiente. Pero, por otro lado, es la madurez de estas tecnologías. A mí ya me ha tocado financiar proyectos de largo plazo con Project Finance, con unos precios de poquito más de $30 megawatt hora. Son muy competitivos ya, y esto es, bueno, la evolución tecnológica, como se reducen los costos de los paneles solares, por poner un ejemplo, o de las baterías. Y el tercer elemento que es muy importante y que creo que está reflejado en todos los panelistas, en lo que venimos comentando, es que hay unos pools de liquidez globales de inversionistas de impacto que son muy significativos, ¿no? En Bidinvest estimamos que son 50 trillones de dólares, que no solamente están buscando un retorno financiero, sino también contribuir a los KPIs de sostenibilidad. Y los proyectos de energías renovables van a la vena, ¿no? No puede haber algo más alineado. Desplazan energías fósiles, ahorro de emisiones de efecto invernadero. Entonces, luego ve cómo hay líneas que se empiezan a canalizar por bancos, líneas verdes con tasas más favorables, o fondos de private equity que le dan backup a los desarrolladores, o los fondos que empiezan a llegar a las multilaterales justamente para administrarlos, para impulsar este tipo de proyectos. Entonces, hay una liquidez muy grande, ¿no? Entonces, todos estos elementos en la región, no hablando del mundo, en la región de Latinoamérica y el Caribe, ya nos llevan a estar a puertas de un boom. Entonces, lo que podemos preguntarnos es cómo desde Ecuador se pueden atraer estos fondos, cómo se puede acelerar esta penetración de renovables en un momento además que es tan necesario, ¿no?, para el país. Y aquí yo me voy a enfocar un poco más en los financistas, porque es lo que conozco más, siendo un financista desde Bidinvest. Algo que es muy importante justamente para lograr estos proyectos tan eficientes en costos es que accedan a capital barato, ¿no? El capital barato es de fuentes de bancos o del mercado de capitales que toman poco riesgo y cobran tasas bajas que permiten que los inversionistas luego obtengan los retornos mínimos que necesitan para desarrollar estos proyectos, ¿no? Esta es una competencia global, ¿no? El fondo que puede invertir en Ecuador también lo puede hacer en Canadá o en España o en cualquier lugar, ¿no? Entonces, creo que la receta está en tratar de minimizar los riesgos. Hay algunos aspectos que están totalmente fuera del control de cualquier desarrollador y nos exceden, pero dentro de la realidad que nos viene dada, es minimizar estos riesgos, ¿no?, para que el retorno ajustado, la rentabilidad ajustada por retorno se vuelva interesante, ¿no?, tanto para los desarrolladores y luego para los financistas. Y desde mi experiencia, el denominador común, ¿no?, hay muchos riesgos que se van a poder asignar en estructuras, en contratos, etcétera, partiendo por buenos sponsors, pero el denominador común para los inversionistas, para los financistas, es predictibilidad de flujos de caja, ¿no? Tener precios predecibles. Es por eso que es tan importante en mercados de PPAs, que haya unos PPAs muy bien establecidos. En Ecuador es más el precio de, no sé, de la ronda de 500, por ejemplo, ¿no? Pero estoy pensando en las nuevas regulaciones de generación distribuida, ¿no? Cómo se van a regular los precios para que efectivamente sean a estándares de mercado y le den a los financistas esa certidumbre de flujos de caja que buscan, ¿no? Si es que se logra atacar ese punto, y bueno, estamos tratando de hacerlo de varias maneras, incluyendo la garantía del BID público para los proyectos de la ronda de 500, es que se van a lograr que más proyectos se vuelvan atractivos para financistas. Ahora, en tu pregunta sobre apetitos, plazos, yo creo que hay una variedad de entidades que están activas en este espacio, y algunas tienen fortalezas en ciertos aspectos y otras en otros, ¿no?
Los bancos comerciales, por ejemplo, son más flexibles, pueden medir mejor los proyectos de una facilidad de Project Finance, tienen equipos especializados, pero luego, por el costo del capital, y sin que se generalice, pero típicamente no pueden llegar a plazos muy largos, ¿no? Pueden quedarse en alrededor de 7 años. Por otro lado, en el mercado de capitales, son inversionistas que no están tan enfocados en estructurar Project Finance, están más enfocados en tomar ya proyectos que están construidos, pero tienen muchísima liquidez y pueden ir a plazos muy largos, ¿no? Estoy pensando en compañías de seguros, por ejemplo. Entonces empiezan a haber confluencias, ¿no? En algunos mercados de nuestra región ya se ven proyectos que se financian con mini-perms, que son facilidades a plazos hasta 7 años, como decía, que tienen unos balloon, cuotas balloon al final, que tienen que ser refinanciadas, y cuando se llega ya, el proyecto está operando, es que viene el mercado de capitales y vía emisiones de bonos retiran la deuda bancaria y ya queda con financiamiento permanente, ¿no? ¿Y qué papel juegan las multilaterales, ¿no? Como BidInvest o entidad de desarrollo como Proparco, ¿no? En este espectro, creo que tenemos un poco de ambos, ¿no? Porque tenemos la facultad de estructurar y también de ir a largos plazos, ¿no? No somos entidades reguladas, entonces tenemos flexibilidad de poder ir a muy largos plazos, pero un poco lo que decía al inicio, ¿no? Desde BidInvest el rol que vemos es justamente ser catalizadores, de tratar de apuntar a justamente minimizar los riesgos para atraer más inversionistas a este sector, ¿no? Nuevamente, las multilaterales lo podemos hacer a nivel sistémico, con la garantía del BID para los proyectos de la ronda de 500, o a nivel de cada proyecto, ¿no? Ya podemos empezar a pensar en instrumentos mezzanine o blended finance que buscan atacar ciertos riesgos que le den más confort a los bancos comerciales que fondearán las partes más tradicionales, digamos, de la estructura, ¿no? Yo lo dejo ahí y atento a cualquier consulta. Sí. Bueno, también una pregunta muy chiquita de la experiencia de BidInvest en la región con fondos nacionales de inversión justamente para eficiencia energética, energías renovables. ¿Cuál es de la experiencia en apoyo? Pues con fondos nacionales como tales, hemos tenido experiencias muy importantes, pero en otros sectores como en transporte. Fondos para suplir eficiencias energéticas, no me viene alguno a la cabeza ahora mismo, nacionales, ¿no? Tenemos movilización de compañías de seguros y mercado de capitales, y esto lo hemos hecho para proyectos energéticos maduros ya. Y además, en mercados más retail, como el 144A, ponía el ejemplo anteriormente, ¿no? En Chile emitimos un bono de 2.500 millones de dólares que justamente va a darle más predictibilidad a las tarifas en todo el mercado, ¿no? Entonces, apetito hay. Fondos soberanos así a nivel de eficiencia energética creo que puede ser un espacio a explorar. Bueno, tenemos entonces como Ecuador una gran oportunidad para nuestro Fondo Nacional de Inversión. En todo caso, creo que, bueno, hemos terminado esta ronda de preguntas. Quisiéramos las preguntas del público antes de concluir con este panel. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Eduardo Rosero, presido la Asociación Ecuatoriana de Energía Renovable y Eficiencia Energética. Tenemos el agrado también de ser parte de este cambio de matriz energética. Tenemos algunos buenos ejemplos. Esos buenos ejemplos pueden ser replicados tanto en las diferentes etapas, generación distribuida, eficiencia energética. Hay algo que mencionó Bruno y es el tema de la capacitación sobre la determinación de la calidad también de los sistemas. Como asociación, nosotros hemos firmado hace algún tiempo
un convenio con la Unión Española Fotovoltaica para justamente dar un sello de calidad a las instalaciones y a los instaladores, como para ponerlo a disposición de todas las entidades que financian como un aval adicional. Como pregunta, y esa es solamente una observación, como pregunta a los cuatro panelistas, creo que es importante la visualización de la visión que tiene el gobierno, la visión como entidades de financiamiento hacia los diferentes tipos y categorías de desarrolladores de proyectos, de implementadores y también de proveedores de servicios energéticos, como en el caso de las ESCOs, porque ahí hay todo un nuevo mundo. En el tema de eficiencia energética hay todo un nuevo espectro que poder visibilizar y apoyar en la parte de capacitación, para que justamente la eficiencia energética más la energía renovable pueda tener una cabida dentro del sector industrial y dentro del sector productivo del país. Gracias. Bueno, un breve comentario entonces sería de parte de todos los panelistas a tu comentario, ¿no? A tu pregunta. Empecemos por algo. Yo creo que cuando uno tiene desarrollos así a pequeña escala o a microescala, es muy importante poder estandarizar. Y estandarizar, como dices, a nivel de capacitación, a nivel de contratos, a nivel de certificaciones, porque eso es lo que permite justamente que se pueda escalar el negocio. Cuando son negocios más micros, no hay espacio ni recursos para que tengan una evaluación detallada proyecto por proyecto. Entonces sí me parece que es muy importante la estandarización, incluyendo también el entrenamiento como el UDES. ¿No? Juan Esteban. Muchas gracias, Eduardo, y me gusto que intercambiamos contactos antes de arrancar el foro. Sin duda es un espacio que nos interesa seguir profundizando y junto con ustedes empezar ese diálogo. No es obviamente quizás visto desde un proyecto unitario puntual, no es solo quizás las contrapartes, pero justamente la cadena que involucra todo un proyecto, los procesos, la calidad, la estandarización, el conocimiento estandarizado y más fortalecido de los distintos actores. Entonces, sin duda, tomo tu contacto también para que empecemos a tener estas conversaciones. Me parece valioso que vayamos intercambiando puntos de vista y justamente lo que conversábamos, existen los proyectos a gran escala, pero también esas pequeñas, medianas, quizás ese proyecto puntual que busca tomar estas energías o este camino de energías renovables, de eficiencia energética y justamente también saber cómo atenderlo de la manera más oportuna. Entonces, lo vemos muy valioso empezar ese diálogo con ustedes y más bien a las órdenes también. Hablando de ESCOs, habría que hacer una diferenciación. Si es que es para eficiencia energética, Banco Procredit tiene la especialización y también es el modelo de negocios. Es muy cierto que la estandarización es necesaria, pero puedes estandarizar el análisis y cada empresa va a tener sus particularidades que necesitan adaptación. Entonces allí sí es parte del modelo de negocio de conocer a cada cliente, su flujo de caja real y obviamente el acompañamiento técnico a través de la unidad de sostenibilidad. Entonces lo podemos hacer fácilmente. Cuando se habla de empresas de servicios energéticos para energías renovables, regulación. Ya no está el señor de regulación. Pero regulación tiene ciertas limitantes porque en el país la electricidad es un sector estratégico, por lo tanto solo potestad del Estado que puede delegarse específicamente. Entonces esos ajustes en la regulación todavía no permiten contrato real de compraventa de energía entre privados o servicios energéticos como tal. Entonces se puede explorar, de hecho lo hemos hecho hace algunos años, eso es que conozco las limitantes,
pero siempre abiertos a explorar este tipo de proyectos. Y lo importante, algo que es muy válido mencionar, es la cooperación. Creo que eso es muy necesario tenerlo en cuenta cuando hablamos de sostenibilidad, y resalto las palabras ya mencionadas de que sostenibilidad no lo hace uno solo. Entonces, si nosotros queremos promover energías renovables, eficiencia energética, no es de una sola empresa, no es del gobierno, no es de un solo fondo, sino tenemos que buscar esas cooperaciones efectivas en las que todos tengamos ese ganar-ganar. El cliente, el empresario final siendo más competitivo, el banco colocando créditos y el proveedor vendiendo sus productos. El Estado se beneficia de bajar el consumo de combustibles subsidiados. Entonces, si nosotros dinamizamos ese entorno que sea mucho más cooperativo en esas líneas de que todos ganamos equitativamente, se van a desarrollar mucho más fácil este tipo de proyectos, y esa expertise la podemos acompañar. Muchas gracias, Bruno. ¿Alguna otra pregunta del público? Buenas tardes con todos los panelistas. Mi nombre es Santiago Naranjo, soy consultor financiero. Una pregunta que quizá tiene varias aristas. Entendiendo que el Project Finance, una de las bondades del Project Finance es justamente la posibilidad de asignar riesgos para reducir el costo del financiamiento. ¿Cómo han logrado lidiar en los departamentos de Project Finance, tanto de Produbanco como de Procredit, con esta posibilidad de reducir los riesgos o de aumentar los riesgos y un esquema tan rígido de tasas de crédito que es el que mantiene el Ecuador? Y la segunda, y un poco ligada también a lo mismo, ¿qué elementos de bancabilidad, qué elementos consideran ustedes que son deal breakers en la estructuración contractual y financiera de un proyecto que les pone un alto a ustedes para tomar o no tomar un crédito, o entregar o no entregar un crédito? ¿Qué riesgos que no están cubiertos son aquellos que realmente hacen una diferencia entre obtener un financiamiento o no? La garantía de pago, las terminaciones, la seguridad jurídica. ¿Cuáles son esos elementos básicos que consideran sus departamentos de Project Finance? Juan Esteban, Bruno. A ver, riesgos, hay varios riesgos respecto a la parte de cuando el banco quiere mitigar esos riesgos, tiene que primero entenderlos. Entonces tenemos riesgos de regulación. ¿Qué pasa si cambia la regulación en el proceso de estructuración del crédito, por ejemplo? Y eso nos ha pasado en 2023-2024, tuvimos cambios de regulación, que cada uno va madurando, es cierto, pero te elimina el contrato que ya tenías firmado bajo ciertas normativas. Entonces, al momento que eliminas esa normativa, pierde validez o pierde credibilidad el contrato que estás asignando. Otro riesgo que también vemos es la falta de claridad entre PPAs privados y también del Estado. Si bien la regulación 0624 ya dice que el Estado o la parte privada puede proponer proyectos de compraventa de energía al Estado, falta todavía definir ese reglamento. Entonces, eso es falta de madurez del mercado como tal. Y también la participación de equity de los proponentes del proyecto. Entonces, al momento que quieres hacer con la garantía del proyecto, los equipos de por sí solos normalmente representan 30-40% del total del proyecto. Entonces, al momento que los castigas, esa falta de garantías es lo que también limita el crédito. ¿Y por qué? En otros países no se pide una garantía adicional por la madurez del mercado. Acá sí se piensa hablar de paneles de segunda mano. Es muy raro que una empresa esté interesada en comprar paneles de segunda mano o que un proveedor quiera tomar esos paneles. Entonces, esa falta de madurez en el mercado también nos exige a nosotros mitigar esos riesgos a través de garantías adicionales a las del proyecto. Quizás complementando, y gracias Santiago por tu pregunta, en Ecuador posiblemente todavía no hemos visto un boom del Project Finance como sí se ven en otros países de la región, ya quizás con una estructura más madura de este tipo de proyectos, pero complementando a lo que comenta Bruno, también algo que se mira mucho desde el lado de riesgos ambientales y sociales es la actividad. Si es una actividad elegible o no elegible, qué impacto puede tener, ya sea ambiental, ya sea en las comunidades donde está.
Obviamente la estructura de la operación en sí es algo que se mira, fuente de pago, el proyecto, garantías, los distintos riesgos alrededor del proyecto y del entorno, quizás un cambio de regulación que podría impactar. Entonces realmente el due diligence y quizás el análisis que se hace de tanto, primero riesgo crediticio, pero después riesgos ambientales y sociales, y en sí la transacción de la operación es algo que de manera integral se ve para definir la viabilidad de una operación o no. Sí, rápidamente. De nuestro lado, yo creo que el país todavía no está listo para un project finance puro. Es que nosotros lo que vamos a ver es si podemos tener un apoyo del shareholder, del sponsor, o no sé si podemos tener también un patrimonio donde todos los flujos del PPA se va a alimentar. Y entonces yo creo que por el momento yo no veo project finance puro, pero si hay más liquidez, quizás vamos a ver ese tipo de financiación. Bueno, yo muy rápidamente una visión quizás un poco más high level, los riesgos, ¿no? Es antes de que se complete el proyecto y después de que se completa, ¿no? Antes de que se completa tiene que completarse y tiene que operar de acuerdo a las especificaciones. Entonces esos son riesgos constructivos, licencias, contratos de construcción, garantías de proveedores, que quien lo vaya a construir lo haya hecho antes. Un poco bastante estándar es asignarle los riesgos constructivos a alguien que los pueda asumir. Si es que no se tienen contrapartes que están dispuestas a asumirlos, bueno, los sponsors tendrán que hacerlo vía garantías. Después de que se completa el proyecto, lo que eludía antes, ¿no? Estabilidad de flujos. Estabilidad de flujos, precios. Precios puede ser regulación, contratos. Creo que eso es. Bueno, perfecto. En honor al tiempo de Guillermo, además, tiene que retirarse. Simplemente vamos cerrando y les agradezco muchísimo. Ha sido muy interesante poder escuchar desde el lado de todo lo que es la banca local y desde el lado de la cooperación. Creo que los desafíos son grandes, tanto para los desarrolladores, cuanto también para la cooperación y para el Estado. Creo que el Estado en este foro se va con algunas tareas pendientes que son necesarias para que justamente se pueda llevar a cabo y dar esa seguridad y esa confianza que se necesita para poder acceder a todas estas oportunidades de financiamiento que nos ha presentado el día de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo y por compartir también todas sus experiencias y lo que hacen desde sus instituciones. Muchísimas gracias. Gracias. Por favor, para la foto.